Entonces son medicamentos muy utilizados en el manejo de la hipertensión arterial. La familia de los diuréticos es una familia amplia que no solamente se utilizan eh, para la hipertensión arterial, sino tienen otros usos. Yo voy a hablar hoy de los tres principales grupos que se utilizan para la hipertensión arterial solamente. No me voy a referir a los otros diuréticos que se utilizan, por ejemplo, en sistema nervioso, ¿cierto? Y para otro tipo de patologías, sino que nos vamos a quedar con los diuréticos que específicamente se utilizan para la hipertensión arterial. Entonces, recordando algunos conceptos bioquímicos, podríamos decir que cuando un paciente aumenta el volumen de orina por cualquier motivo y ese aumento del volumen altera la composición iónica, o sea, de los electrolitos, el organismo actúa de manera compensatoria, produciendo un efecto renal que se llama el freno diurético. ¿Y en qué consiste el freno diurético? En una atenuación de lo que le puede suceder al paciente cuando comienza a perder grandes cantidades de líquidos, ¿cierto? Por lo que le puede suceder con su volumen telediastólico, sistólico, precarga, gasto cardíaco y presión arterial. Y entonces el organismo intenta atenuar esas grandes pérdidas de líquidos con algunos mecanismos compensatorios como cuáles: activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación de transportadores, de algunos tipos de transportadores, e inhibición de factores natriuréticos que lo único que van a hacer es aumentar aún más las pérdidas de líquidos, ¿cierto? Y además, lo que se intentará con esto es el ajuste entre el ingreso y la excreción de sodio para mantener niveles estables de los electrolitos y no vaya a haber una descompensación desde el punto de vista de la osmolaridad. Si vemos en este cuadro resumen, recordaremos, si tomamos como base el sodio, siendo este es el principal catión extracelular y que maneja la osmolaridad, ¿cómo se presenta durante todo el recorrido en el nefrón de sus tipos de transporte? Entonces podremos recordar que en el túbulo contorneado proximal hay una reabsorción, o sea, un paso del sodio desde la luz tubular hacia la sangre, utilizando distintos mecanismos como transportadores, como transporte activo, ¿cierto? Y en el cual la reabsorción en ese túbulo contorneado proximal es aproximadamente del 65%. En el asa de Henle, dependiendo de la porción que estemos, ¿cierto? Específicamente como lo está mostrando aquí el cuadro, en la porción ascendente, delgada y gruesa, ¿cierto? Tendremos también reabsorción de sodio en un 25%. Mire que por aquí hay uno que se llama sodio 2-cloropotasio, que es un transportador muy interesante. Mire, es un transportador. En el túbulo contorneado distal ya baja ostensiblemente, porque si usted suma aquí y acá, aquí ya tenemos el 90% entre el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle, ya hemos reabsorbido el 90% del total del sodio. En el túbulo contorneado distal más o menos un 6%, ¿cierto? Utilizando receptores como PTH y transportadores y al mismo tiempo transporte activo, ¿cierto? Como ustedes lo recordarán. Y lo mismo sucede por allá en el túbulo colector. Simplemente esta gráfica tomada del libro del doctor Velázquez para recordarles. Entonces, de manera general, ¿qué podríamos decir? Que depende de donde yo me ubique en este nefrón,
Aquí está el glomérulo, este es el túbulo contorneado proximal, este es el asa de Henle con su porción descendente delgada, ascendente delgada y ascendente gruesa, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Podremos ver que en distintas posiciones actuarán distintos tipos de diuréticos. Por ejemplo, unos que no vamos a ver hoy, voy a empezar con ellos. Los diuréticos osmóticos y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Miren aquí acá. Los que sí vamos a ver ahora, entonces, los diuréticos de asa tipo furosemida, miren dónde actúan, pues en el asa de Henle. Los diuréticos tipos tiacídicos, que son los que más se utilizan en el túbulo contorneado distal, o los diuréticos ahorradores de potasio a partir del tubo distal, pero más del túbulo colector. Entonces, estas tres posiciones son importantísimas recordarlas para poder ubicarse uno acá. Miren, nuevamente repitámoslos. Los diuréticos tiacídicos en el túbulo contorneado distal, los diuréticos ahorradores de potasio en el túbulo colector, ¿cierto? Los diuréticos de asa, pues específicamente en esta zona del asa. De Henle, hay otros sitios como el túbulo contorneado proximal para los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿cierto? Y para otros, como las glifosinas o los baptanes, ¿cierto? Son sitios que pueden compartir con otros ahorradores. Si hacemos un corte histológico, entonces podríamos decir que el riñón se puede dividir en corteza y médula y que en el túbulo contorneado distal, los tiacídicos, inhibiendo el cotransporte activo cloro, sodio en el segmento diluyente cortical de la rama ascendente de la Henle. Los ahorradores de potasio aquí en el túbulo colector inhiben reabsorción de sodio en túbulo colector distal y colector. Y los de asa, pues en el asa inhiben el cotransporte cloro, sodio, potasio en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle, ¿cierto? Hay que tener bien en cuenta que ya lo he dicho 2 veces. Entonces, si uno toma como referencia uno de los diuréticos más potentes, perdóname, que es la furosemida, pues podremos clasificar de distintas maneras, hay distintos criterios para clasificar los diuréticos, ustedes los van a encontrar. Entonces, algunos se los van a clasificar de una manera, otros se los van a clasificar de otra manera. Por ejemplo, dependiendo de la eficacia o potencia diurética, ¿qué quiere decir? Que todos los diuréticos que uno usa, hay unos que son mucho más potentes y otros que no lo son tanto. Entonces, de ahí nació un término que lo vamos a ver ahorita cuando ya hable de cada grupo en específico. Por ejemplo, los diuréticos de techo alto. En esos están involucrados los diuréticos de asa. ¿Cuáles son los 3 principales? Furosemida, que es el más importante de todos, bumetanida y torasemida. ¿Qué quiere decir de techo alto o de eficiencia o potencia diurética alta? Que son los que más producen diuresis. El problema es que también pueden ocasionar otros líos, como veremos ahora. De bajo techo, o sea, que son moderados, hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida, cipamida, triamtereno, amilorida, espironolactona, manitol o acetazolamida. Esa es una manera de clasificarlos, según su eficacia o potencia diurética. Según su duración de efecto, ¿cuánto dure su efecto como diurético? Entonces hay de corto, mediano y largo plazo, o largo efecto. Los de corto efecto son aquellos que el efecto dura menos de 8 horas. Furosemida, bumetanida. De efecto mediano, entre 12 y 24 horas. Torasemida, tiacidas, cipamida. Acetazolamida, triamtereno, amilorida. Y de larga duración de efecto, más de 24 horas, clortalidona, spironolactona. Según su lugar de acción, ya los hemos visto, los que actúan en el túbulo contorneado proximal como los osmóticos, en parte las tiacidas, diuréticos de asa y amilorida. Los puritos de asa de Henle, furosemida, bumetanida, torasemida, que se llaman diuréticos de asa, indapamida y cipamida. Y en el túbulo distal y en el túbulo colector, una pequeña porción de las tiacidas, clortalionas, pironolactona, amilorida y triamterene, estos sí son más de esas zonas.
Según su estructura química, no son tan importantes, pero ahí se los dejo para que lo repasen, por favor, repásenlos. Según su mecanismo de acción, ¿cómo hacen para aumentar el volumen de orina? Entonces, hay inhibidores de la anidrasa carbónica como la acetazolamida, diuréticos osmóticos como el manitol, inhibidores del cotransportador sodio-potasio, 2-cloro, que se los mostré hace rato, entre ellos los diuréticos de asa como furosemida, ácido tacrínico, bumetanida o toracemida, inhibidores del cotransportador sodio y cloro, diuréticos tiazidos específicamente como clortiazida, hidroclorotiazida, bendroflumetacida, indapamida, cipamida, clortalidona. Inhibidores de canales de sodio de la membrana epitelial, que también se llaman diuréticos ahorradores de potasio como amilorida o triamterene. Antagonistas de receptores de mineralocorticoides, en los cuales también están otros que también son ahorradores de potasio, como los antagonistas de la aldosterona tipo espironolactona. Antagonistas de receptores de vasopresina B2 que no son tan utilizados en Colombia como el tolvaptán, tixibaptán o conibaptán. Inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2 o SGLT2, como la caniglifosina, dapaglifosina o empaglifosina. Estos se utilizan también en diabetes mellitus. Bien, ya teniendo ese enfoque, sabiendo dónde actúan, cómo se pueden clasificar, ¿cierto? ¿Cuáles son? Y habiendo recordado un poquitico sobre la reabsorción de sodio, entonces ahora sí hablemos de esos 3 grupos principales. Entonces, el primer grupo se llama las tiazidas. Vuelvo a repetir, es el grupo dentro de los diuréticos, el que más se utiliza con respecto a la hipertensión arterial. Hay un grupo amplísimo: bendroflumetacida, butiacida, ciclotiacida, clopamida, clorotiacida, clortalidona, hidroclorotiacida, que es la estrella del grupo, metilclorotiacida, poletiacida, metolazona e indapamida. Estos 2 que tienen asteriscos, como dice acá, son análogos superiores a la hidroclorotiacida y por eso les voy a dedicar un par de diapositivas exclusivamente a ellos. Los otros se utilizan muy poco y la que más se utiliza a nivel mundial es la hidroclorotiacida. ¿Cómo actúan? Ya lo dije, pero vamos a reforzar ese concepto. Bloquean un cotransportador que se llama sodio-cloro. ¿Dónde? En el túbulo contorneado distal. ¿Qué tanto es ese efecto? ¿Se acuerda que no es de techo alto, sino de techo bajo? Efectividad es moderada. ¿Qué quiere decir? Entonces, que ayuda a la eliminación del líquido y de electrolitos, pero no tanto como otros que veremos ahorita. El problema es que en su afán de inhibir, entonces aumenta la excreción también de potasio, de magnesio, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vimos como un mecanismo compensador. ¿Se acuerda cuando hablamos del freno diurético? Esto hace que se aumente aún más, con la activación del sistema renina-angiotensina, aún se aumenta más la hipocalemia y la hipomagnesemia, que ya de por sí ya se está produciendo. Disminuyen la tasa de filtración glomerular, no en pacientes con daño renal, no se sabe la causa por qué. ¿Por qué disminuyen la presión arterial? ¿Por qué se utilizan como antihipertensivos? Pues porque lógicamente bajan la volemia al hacer que el paciente orine más. El inicio por disminución de volemia se da en semanas de tratamiento, pero mucho más adelante también se puede demostrar que no solamente actúan sobre la volemia, sino que pueden actuar sobre la resistencia periférica total por disminución del sodio y del calcio del músculo liso vascular, produciéndole una vasodilatación que no es inmediata y no es su principal función. Absorción oral buena, acción de la acción diurética.
1 o 2 horas después de la administración, ya produce efecto diurético, o sea, ya manda orinar al paciente. ¿Cuánto dura su acción? Entre 6 y 36 horas, ¿cierto? Se secreta el medicamento por túbulo contornado proximal. Su efecto antihipertensivo, ojo con esto, por favor. Su efecto antihipertensivo se empieza a sentir 3 o 4 días después. ¿Qué quiere decir? Que no le vamos a mandar a un paciente en el cual necesitemos disminuir rápidamente la presión arterial un diurético oral, porque mire, el efecto comienza a hacerse 3 o 4 días después. Y hay otra particularidad, y es que ese mismo efecto, cuando ya llevamos un buen tiempo dándole un diurético a un paciente de esos, unos 6 meses, usted tiene que tener mucho cuidado si decide ya no darle más y cambiarlo por otro, porque usted quiere, porque el paciente no responde, bueno, por las razones que ustedes quieran. Ojo que así como el efecto arranca 3 a 4 días después, desaparece 1 semana después de haber suspendido la terapia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo decida cambiar el diurético para bajar la hipertensión, por ejemplo, y quiero utilizar otro diurético, otro antihipertensivo más potente, tengo que tener en cuenta que cuando suspendo el medicamento, él va a seguir actuando 1 semana después. Si yo inmediatamente le doy el medicamento a dosis plenas, el siguiente medicamento, le puedo bajar muchísimo la presión o puedo ponerlo a orinar muchísimo. Hay que tener en cuenta eso. Reacciones adversas directamente relacionadas con lo que acabamos de decir. Por ejemplo, pueden producir hipocalemia, ya sabemos, e hipomagnesemia. Ya la vimos hace rato, ¿cierto? Alcalosis hipoclorémica en pacientes que hayan presentado vómito, diarrea o cirrosis, hiponatremia en cirrosis e insuficiencia cardíaca. Miren esto, resistencia a la insulina, entonces como reacción adversa, ya pensémoslo en qué pacientes, entonces tenemos que tener mucho cuidado al darle tiazidas. Activación del sistema renina-angiotensina, ya lo vimos como efecto compensador. Este efecto puede terminar contrarrestando el propio efecto del medicamento. Hiperuricemia en pacientes con gota. Entonces hay que tener mucho cuidado. Empeora la insuficiencia renal aguda si no estamos claros cuando lo tenemos que dar. En algunos pacientes pueden presentar disfunción sexual y en embarazadas puede ocasionarle algunos problemas al recién nacido como ictericia, trombocitopenia, peso disminuido y llevarlo a partos pretérminos. Entonces, ¿en qué pacientes podríamos dar tiazidas, pero hay que tener mucho cuidado de vigilarlos? Evitar o revertir la hipopotasemia y la hipomagnesemia. ¿Cómo hacemos para evitar o revertir la hipopotasemia o la hipomagnesemia? Dándole al paciente suplementos de potasio, magnesio o cambiando por unos periodos de tiempo este tipo de diuréticos tiacídicos por otros que se llaman ahorradores de potasio y que yo les voy a mostrar ahorita en la parte final de la clase. Hay que tener mucha precaución con pacientes con gota porque podemos terminarles metiéndolos en un ataque de gota, en enfermedad renal o hepática, estar seguros que no tienen enfermedad renal o hepática severa. Ojo con la insuficiencia renal aguda, ¿se acuerda que la misma tiacida lo puede mandar a una insuficiencia renal aguda? Entonces hay que tener cuidado. Y ya dijimos aquí la resistencia a la insulina, por lo tanto hay que tener mucha precaución cuando demos hidroclorotiazida en pacientes hipertensos y con diabetes mellitus tipo 2. ¿En quienes sí definitivamente no podemos dar diuréticos tiacídicos? Pacientes que presentan hiperaldosteronismo primario y ustedes entenderán la razón por la cual, lógicamente, estamos afectando el sistema renina-angiotensina, pues imagine por dónde podemos mandar al paciente. Pacientes con anuria o hipersensibilidad a sulfanamídicos, pacientes con embarazo y lactancia. Interacciones. Puede predisponer a intoxicación hacia un medicamento que se utiliza para la insuficiencia cardíaca congestiva que se llama digitalic. Con corticoides, ojo con los corticoides, acuérdense que los corticoides tienen un efecto
no solo gluco, sino un mineralocorticoide. Por lo tanto, si usted combina diuréticos tiacídicos, ¿cierto?, con glucocorticoides, puede agravar la hipocalemia del paciente, la hipopotasemia, para que me entiendan bien. Y puede haber sinergia con las tiacidas, con diuréticos de asa o ahorradores de potasio o acetazolamida, cuando necesitamos potenciar en algunos casos, ¿cierto? Que ya esos sí son de manejo exclusivo del especialista, si necesitan potenciar el efecto diurético. Ahora, diuréticos tipo tiacida, como la hidroclorotiazida, más algunos antihipertensivos que hemos visto, es una muy buena asociación. Tan buena asociación es que muchas veces ya vienen combinados, o sea, el laboratorio ya los hizo combinados. Ya vienen con la hidroclorotiazida. Usos en hipertensión, no solamente la hidroclorotiazida, sino también la indapamida y la clortalidona. En edema secundario a insuficiencia cardíaca congestiva. Una cosa interesantísima es que pueden usarse en una patología que se llama diabetes insípida, en la cual hay un daño, ya puede ser nefrógeno o central, de la secreción de ADH, y eso produce que el paciente orine y orine y orine. Y se dice que no se sabe por qué motivo produce un efecto paradójico. En lugar de en esos pacientes, producirle más pérdida de líquido, lo que hace es que ahorra líquidos. Una cosa rarísima. Le dije que dentro de esos perdóname, dentro de ese grupo de los tiacídicos, habían dos, ¿cierto? Entre ellos la clortalidona, que eran análogos de la hidroclorotiazida, pero con efectos superiores. Esta tiene una vida media de 4 a 5 veces superior a la hidroclorotiazida y una duración de 2 a 3 veces mayor. Se ha visto que tiene menos complicaciones cardiovasculares y metabólicas, sin embargo, por su alta potencia, tampoco es que la podemos dar de primera mano. Y la indapamida es de larga duración, también tiene un comportamiento como vasodilatador, potente inhibidor de la anhidrasa carbónica, y entonces lo podemos utilizar como protector en nefropatía, accidente cerebrovascular, diabetes mellitus o hipertrofia ventricular. Presenta absorción oral, metabolismo hepático y excreción, dice acá estaba escrito, mixto. Bien. Este es el primer grupo que se llama los diuréticos tiacídicos, vuelvo a repetir, los que más se usan, sobre todo la hidroclorotiazida, teniendo en cuenta ya lo que vimos en la RAM y las contraindicaciones y las precauciones, ¿no? El siguiente grupo se llama los diuréticos de asa, o también llamados diuréticos de techo alto. Entonces, entre ellos, la reina aquí es la furosemida, así como en la anterior era la hidroclorotiazida, aquí es la furosemida. También encontramos la bumetanida y la torasemida. Aspectos farmacológicos, ¿por qué se llaman de techo alto? Voy a volverlo a insistir, lo he dicho ya como 5 veces, pero volvamos otra vez. Máxima diuresis, porque produce una diuresis intensa, y al mismo tiempo que se pierden líquidos, se pierden electrolitos, con pérdida de electrolitos. ¿Dónde actúa el medicamento? En el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, que yo se los mostré en los gráficos al comienzo de la charla. ¿Se acuerda que les mostré? En la rama ascendente del asa de Henle, por eso es que se llaman diuréticos de asa. Esto no se les puede olvidar. Bloquean reabsorción de sodio y cloro y aumentan la excreción de potasio, magnesio, calcio, hidrogenio, fosfato y bicarbonato. Y hay graves problemas. Dice que disminuye el gradiente osmótico en la médula renal, altera la dilución de la rama ascendente como concentrador de orina en rama descendente. Entonces hace que en lugar de concentrar la orina, la vuelva más diluida y se pierda mucho líquido. Aumenta el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Disminuye precarga por vasodilatación venosa. Esto no tiene nada que ver con su efecto diurético, sino por otro tipo de efecto. Y por lo tanto es un medicamento que se considera siempre, la furosemida, en ayuda como coadyuvante en pacientes que presenten edema pulmonar. ¿Qué tenemos de su farmacocinética?
Entonces, absorción oral incompleta pero adecuada, biodisponibilidad del 60 al 80%, pero es impredecible en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva. Mire la diferencia de unas con otras. Por ejemplo, la torasemida, que hace parte de este grupo, mejora la absorción, tiene menor variación de la biodisponibilidad y mayor duración de acción. Su metabolismo de todos es parcialmente hepático y su excreción es mixta. Efectos diuréticos, así como lo habíamos visto, lo que sucedía con los tiacídicos, aquí también veamos los efectos. Los efectos diuréticos comienzan a aparecer de 30 a 60 minutos después, cuando estamos hablando de los vía oral. Duran de 4 a 8 horas. Y los efectos hipotensores, lo mismo que sucedía con los tiacídicos, no aparecen inmediatamente, sino que los efectos hipotensores se comienzan a ver lo mismo, 3 a 4 días después del inicio de la medicación. Si aquí se pueden colocar intravenosos, sobre todo la furosemida. La furosemida intravenosa, los efectos sí aparecen a los 5 minutos, ya el paciente está orinando. Reacciones adversas directamente relacionadas con el desequilibrio electrolítico que pueden ocasionar. Entonces no solamente es la hipopotasemia, la hipomagnesemia, la hipocloremia, la hipocalemia. Actúan con volumen intravascular disminuido, ¿cierto? Pueden llevar a colapso circulatorio, a azoemia prerrenal. Ototoxicidad, calambres, dermatitis alérgica, discrasias, y la furosemida se ha considerado que es un teratogénico en animales. Precauciones y contraindicaciones, lógicamente. Ustedes dirán, bueno, pues entonces no utilicemos esa vaina. Pues sí, en la medida en que usted pueda utilizar las tiacidas, ¿sí ve por qué la ventaja de las tiacidas? Por su efecto de techo medio o bajo. Pero cuando necesitamos utilizar estos, pues toca. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Un estricto control de los electrolitos. ¿Qué quiere decir eso? Que al comienzo le vamos a pedir cada mes al paciente cómo están los niveles de potasio, magnesio, calcio, sodio. ¿Cierto? Después se pueden pedir cada 3 meses. Contraindicaciones, nuevamente, hiperaldosteronismo primario, embarazo y lactancia. Interacciones, no usarse, pues ya dijimos, con nefro y ototóxicos, predispone intoxicación por digital y aumenta la hipocalemia, ya sabemos, hipocalemia es potasio, con corticosteroides, como ya lo había explicado, ¿cierto? Por su efecto mineralocorticoide con las tiacidas. Usos, en edemas, hipertensión, diuresis forzada, hipercalcemia. Entonces, en edema, producido secundario a insuficiencia cardíaca congestiva, edema y edemas secundarios a enfermedad renal, hepática o edema de pulmón. Aquí en estos casos se debe utilizar intravenoso por su efecto rápido. En hipertensión, ya sea hipertensos con diabetes, recuerden el problema de las tiacidas con los diabéticos, como alternativa de tiacidas también, en hipertensos con insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar o insuficiencia renal intravenosa. Y en diuresis forzadas, ¿qué es eso? En pacientes que han sufrido, que no tienen nada que ver con hipertensión ni con nada de esto, sino pacientes que han consumido tóxicos, ya sea voluntaria o involuntariamente, que se puedan eliminar por vía renal. No todos los tóxicos se pueden eliminar por vía renal. Cuando aprendan toxicología, allá les van a decir cuáles sí y cuáles no. Entonces, diuresis forzada de algunas sustancias tóxicas que ya verán ustedes. Y en hipercalcemia también. Entonces, este grupo que acabamos de ver, los diuréticos de ASA, es un grupo interesante, pero tiene que tenerse y tiene que darse con mucho cuidado. No lo podemos utilizar, por eso volvemos a insistir, sigue siendo de primera mano los diuréticos tiacídicos. El siguiente grupo se llama los diuréticos ahorradores de potasio. Es un grupo también muy interesante, que se han utilizado desde siempre, desde que yo era estudiante. Ya existían, imagínense hace cuántos años. Entonces,
Ya el nombre nos guía hacia dónde vamos. Se llaman diuréticos ahorradores de potasio. ¿Sí se dieron cuenta lo que sucedía con los dos anteriores? Tanto con los diuréticos tiazidos como los diuréticos de asa, tienen el grave problema que producen pérdidas de potasio y pueden llevar al paciente a hipopotasemia o hipocalemia. Es más, dentro de las RAM, lo que más le preocupa a uno es esas pérdidas de potasio. Pues existen medicamentos que, a pesar de producir el mismo efecto, o sea, ser diuréticos, no dejan perder potasio y por el contrario lo ahorran. Por eso se llaman diuréticos ahorradores de potasio. Tenemos dos grupos, los inhibidores del receptor de aldosterona y los bloqueantes de canales de sodio epitelial, como yo lo dije al comienzo, o también llamados ENaC. ENaC es eso, canal epitelial de sodio. Actúan en el túbulo contorneado distal y túbulo colector. Los dos más representativos dentro de los inhibidores del receptor de la aldosterona tenemos la espironolactona y la esplerenona. Y entre los bloqueantes ENaC tenemos la miloride y el triamtereno. Entonces, la espironolactona y la espleronona aumentan la excreción de sodio, cloro y agua. Pero, miren con esto. ¿Se acuerda que los otros también hacían esto? Pero aquí viene una ventaja. Estos retienen potasio y retienen magnesio, ¿cierto? Se ha notado que también tienen otro tipo de acciones, como son la disminución de la inflamación, la remodelación miocárdica, vascular y renal. Entonces son una muy buena opción para proteger el riñón y el corazón. Farmacocinética, absorción oral buena, metabolismo hepático, excreción renal y biliar, pero como todos, no ahorrar tanto potasio tampoco es bueno. Se ha notado que pueden ocasionar úlceras, cefalea, confusión, insomnio, pero además podemos irnos hacia el otro lado con el potasio, ¿cierto? Y producir hiperpotasemia, ¿cierto? Con bloqueo, que esta hiperpotasemia puede llevarnos a bloqueo y paro cardíaco. ¿Por qué bloqueo y paro cardíaco? Porque ustedes recordarán la fase 3 de el potencial de acción del músculo cardíaco. Entonces, si yo tengo el potasio elevado, pues puedo frenar todo. La espironolactona tiene efectos hormonales, por eso puede producir trastornos menstruales en los hombres ginecomastia. La espleronona menos efectos hormonales que la espironolactona. Precauciones y contraindicaciones. Entonces las precauciones están básicamente dirigidas a uso en pacientes diabéticos o nefrópatas, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que pueden ocasionar. Y contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, hiperpotasemia por razones obvias, pues no lo vamos a utilizar ahí, o hiponatremia, o sea, todo lo contrario. La seguridad en el embarazo no está establecida, por lo tanto, es mejor no usarlos. Interacciones. Aumenta el riesgo de hiperpotasemia si lo revolvemos con algunos que ya habíamos visto que producían aumento del potasio, como los IECA, los ARA y los AINES. Entonces, aumenta el riesgo de hiperpotasemia si damos estos ahorradores de potasio de este tipo con IECA, ARA o AINES. Usos: en edema, ascitis, hipertensión, hiperaldosteronismo primario, insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia renal crónica. En edemas secundarios a cirrosis,
a síndrome nefrótico o a insuficiencia cardíaca. En ascitis, ¿cierto? Secundaria a cirrosis. En hipertensión no solamente nos ayudan a disminuir el volumen sanguíneo, sino que protegen corazón, riñón, vasos, y no se utilizan de primera mano, sino que se utilizan principalmente en hipertensiones refractarias, las que ya se ha probado primero otro tipo de medicamentos y no han respondido los pacientes bien. En hiperaldosteronismo primario, todo lo contrario a los dos anteriores, en los cuales ellos eran contraindicados en el hiperaldosteronismo, este es el indicado. Ustedes ya entenderán por qué. En insuficiencia cardíaca congestiva y en insuficiencia renal crónica pueden producir reducen la proteína. Muy bien. Y el último grupo, siendo este también, estando dentro de los ahorradores de potasio, es el amiloride y triamterina. Entonces impiden la reabsorción de sodio en la porción distal de la nefrona, bloqueando ese canal, ¿cierto?, de sodio, pero no dejando excretar potasio, magnesio, hidrogeniones o calcio. Farmacocinética, absorción 50% por vía oral. Se ve afectada su absorción con alimentos. El metabolismo, entonces, depende de los dos que tenemos. El amiloride no produce metabolismo hepático, el triamterene sí cursa con metabolismo hepático. Y la excreción de los dos es una excreción por vía renal. Reacciones adversas, cefalea rash, el tracto gastrointestinal. Esos son los frecuentes y menos graves. Hiperpotasemia en insuficiencia renal, diabetes o ancianos. Se han mencionado en algunos textos anemia megaloblástica y defectos congénitos en el triamterene por antagonismo con el ácido fólico. Entonces, imagínate ya dónde no vamos a poderlo utilizar. Interacciones exactamente las mismas. Entonces hay que tener mucho cuidado en hiperpotasemia con IECA, ARA o AINES. Y usos en edema, en hipertensión hay que estar cuidadosos porque se acuerda que hace rato les dije que muchas veces los tiacídicos podían disminuir mucho el potasio y entonces había que suspenderlo por un tiempo y poderlo cambiar por uno de estos. Entonces, en prevención o por acción en hipopotasemia o hipomagnesemia producida por otros diuréticos como ya los vimos. Estos ya son otro tipo de diuréticos de los cuales no vamos a mencionar. Listo, ¿preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. Ah, listo, ya. Pensaba que me había ido con los Doctor, buenas tardes. Disculpe, lo que pasa es que no sé a dónde enviarle el taller, porque pues igual en la plataforma no puedo subirlo otra vez. ¿Por qué? Porque no me da la opción para volverlo a subir. Se lo envío al correo. Ah, ya. Camila, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, Camila, no, envíamelo a mi correo. ¿Me lo regala, por favor? Sí, J. No, o envíamelo al WhatsApp. ¿Y el número quién lo tiene? Camila. Bueno,
Bueno, doctor. Y Fresca, envíamelo ahí, que es que lo necesito para poderlo calificar, Fresca. ¿Listos? Muy Bueno, bien. doctor. Gracias. Bueno, chavos. Si no hay más, entonces nos vemos. ¿Listos? Hasta luego, doctor. Bueno, Gracias. gracias. Listo, si no hay preguntas.